¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Muy bien, noches. gracias a Dios, muy bien, buenas Buenas noches. noches, Gracias a bien, Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenas noches a todos. ¿Ya estás aquí en Guadalajara, Pepe? Sí, pues ya me voy. ¿Ya vas El otra vez de sábado, salida? el sábado sí, pues me traen en friega. Bueno, pues ni hablar. Te aviso. Bueno, pues, sí, me avisas entonces y ahí a ver Sí, cómo nos organizamos. Pues vamos perfecto. a orar para iniciar. Padre bueno, te damos muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia tan grande, Señor. Que es nueva cada mañana, Señor. Cada mañana sabemos que la regamos todos los días, Padre, pero tu misericordia va sobre el juicio, Señor. Gracias también porque tu palabra nos limpia, Señor, porque sigues trabajando en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro que cada uno de nosotros seguimos rumbo a esa meta, es parecernos cada día más a Jesucristo. Y bueno, buenas noches. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? De parecernos a, a Jesús y a Dios, ¿no? Dice la Biblia que Dios nos hizo a imagen y semejanza. El título eh, de este estudio es precisamente imagen y semejanza. Y vámonos a Génesis, de donde estamos tomando esto. Génesis capítulo 1 versos 26, vamos a leerlo al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les digo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gobernador del universo, nos delegó el gobierno de este mundo. Eh, claro que hemos estado haciendo muy mal trabajo. Dice la versión Dios habla hoy, dice, y les dio su bendición y les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, ¿sí? Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces dice aquí, gobiernen. Dios es el gobernador universal, pero Dios nos delegó el gobernar al mundo, ¿sí? A cada uno de nosotros, pero no lo podemos hacer, no podemos gobernar este mundo si no trabajamos bajo la imagen y semejanza de Dios. Eh, de alguna manera, eh, la imagen y semejanza se pierde después de la caída. Lo vamos a ver más adelante. Con Jesús se recupera. Dice la Biblia que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces, esa imagen, esa semejanza, ese gobierno, ese poder y esa autoridad, está ahora en manos de la iglesia. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer Juan 5:20. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Eso es bien interesante. Eh, yo les decía en la congregación, bueno, fue pastor, ahorita ya no está pastoreando. Y este hombre ahorita está haciendo libros sobre el liderazgo y se están vendiendo, pues no nada más de manera cristiana, sino tú vas a cualquier librería y encuentras sus libros. Se llama John Maxwell y es todo sobre el liderazgo. Y me acuerdo, bueno, yo he leído varios libros de él y una frase que me llamó la atención que dijo él, que se me quedó bien grabada, que decía, por más que se le enseñe al hijo, siempre se empeñará en portarse como el padre. Porque al final
tus hijos no van a hacer lo que les digas que hagas, sino van a hacer lo que te ven hacer a ti. O sea, hemos visto, ¿no? El dicho ese, el ejemplo arrastra, ¿no? Y hemos visto también, ahorita lo que estaba comentando, como muchos niños, ¿no? Siempre intentan copiar al papá o a la mamá. Entonces, aquí me llama la atención porque dice Jesús, nada puede hacer el hijo sino lo que ve al padre hacer. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces, fíjate qué interesante. Nosotros podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo, siempre y cuando, aquí hay como una condicionante, podamos verlas de manera espiritual, o sea, de conectarnos con Dios. Si podemos ver las obras que Jesús hace, entonces las podemos hacer nosotros. Y para ver las obras que Jesús hace, necesitamos conectarnos con Dios. Si no nos conectamos con Él, es muy difícil que podamos ver lo que el Padre está haciendo o lo que el Padre quiere hacer. Por ejemplo, Marcos 16, 17, ahora ya muchos de ustedes conocen esta cita, y dice, Jesús les dice a sus discípulos, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, las cosas que hizo Jesús, haciéndolas nosotros. Y entonces Jesús está diciendo, estas señales, o sea, lo que yo hice cuando estuve aquí en la tierra, también ustedes los harán si creen. Si ustedes, y el creer, o sea, la fe, eh, es el resultado de estar en comunión con Dios. ¿Sí? Si estamos en comunión con Dios, entonces nuestra fe va a ser aumentada y entonces vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Sí? La fe es la que mueve las montañas y para aumentar la fe no es otra cosa más que a través de la palabra revelada. Cuando la palabra ha sido revelada a nosotros, entonces podemos mover las montañas. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante. No podemos hacer nada si no lo vemos hacer al Padre. Entonces tenemos que conectarnos con Dios, Dios te va a decir, haz esto y te va a mostrar cómo hacer las cosas. Eh, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia cuando Dios le manda a Moisés que haga el tabernáculo y dice que lo va a hacer de acuerdo a la imagen que él, Dios, le mostró. Entonces, Moisés ya traía una imagen en su cabeza de cómo debían de ser las cosas o cómo Dios quería que hiciera las cosas. De la misma manera, Dios quiere poner en nosotros esa imagen en nosotros, ¿sí? Ok, seguimos, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra, fíjate qué interesante, y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre nos ama y nos quiere mostrar las cosas que Él hace. Y yo les decía en la congre, va a ser muy difícil que veas las cosas que Dios hace si estás sentado enfrente de la televisión, ¿no? Entonces, para ver las cosas que Dios hace, pues tienes que conectarte con Él espiritualmente. ¿Sí? Dice, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. O sea, yo lo que hago, dice Jesús, fue lo que ya vi, pero no me ha mostrado todo, dice, me va a mostrar cosas más grandes que estas y ustedes las van a ver, ¿sí? Pero no las van a poder ver hasta que Dios me las muestre. Entonces, hasta que Dios nos muestre, tengamos esa visión de parte de Dios, entonces es que vamos a poder hacer las cosas que Él hizo. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hay una cita que está este, ya la hemos leído, segunda de Pedro capítulo 1, creo que es el verso 4. Segunda de Pedro 1:4. Fíjense cómo dice aquí, segunda de Pedro
capítulo 2, dice que por medio de las promesas que Dios nos ha dado, aquí está, ok, dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor para que por medio de ellas lleguemos a tener parte en la naturaleza de Dios. En la versión Reina Valera 60 dice que para ser partícipes, que es lo mismo, o sea, tener parte o ser partícipe de esa naturaleza, de esa naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con Él, o sea, esa naturaleza divina, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la pone en nosotros. Hemos sido limpiados con su sangre, tenemos ya el ADN de Dios, ¿sí? Y ahora también dice que somos participantes de esa naturaleza divina. Una cosa es ser participante de esa naturaleza y otra cosa es poder obrar de acuerdo a esa naturaleza. Entonces, tenemos, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ya formamos parte de esa naturaleza creadora de Dios. Ahora podemos crear como Dios creó, con la palabra. ¿Se acuerdan que dice en Juan 1, perdón, en Marcos 11:23, que si tú le dices que si tú le dices al monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, lo que tú digas te será hecho? Entonces, esa es la naturaleza divina, que nosotros, cuando declaramos algo con fe, será hecho. Ahora tenemos esa imagen y semejanza y podemos hacer las mismas obras que Jesús y aún más grande porque Jesús nos está respaldando desde el cielo. Creo que está en 1 de Juan 4:17. Fíjense cómo dice aquí, dice que somos como Él. En Génesis decía que somos hechos a su imagen y semejanza, pero fíjense cómo dice aquí en Juan 4, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en esta tierra o en este mundo. Como Dios es, así somos nosotros. Mm, No sé si se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés, vas y le dice a Faraón, saca a mi pueblo. Y Moisés no quería y le dice, bueno, si no quieres hablar, dile a tu hermano Aarón, tú serás Dios para Faraón y le dice, y Aarón será tu profeta. Y entonces se presenta eh, Moisés, pero no se presenta solo, va con el respaldo de Dios y va haciendo obras que no cualquiera hace. ¿Se acuerdan? Eh, Convierte la vara en, ¿cómo se llama? En una serpiente, eh, el río o las aguas en el Nilo las convierte en sangre, abre el mar rojo, etcétera. Dios le dice, con esta vara harás mis milagros. La vara en el Nuevo Testamento representa la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, la palabra es la que me infunde el aliento. La palabra es la que me sostiene. ¿Sí? Dice también la Biblia en Hechos que los apóstoles hacían muchos milagros o que los milagros seguían a la palabra. ¿Sí? Ellos predicaban la palabra y los milagros se manifestaban, a veces hasta solos. Hay una parte donde Pedro está predicando a Cornelio y a toda su raza, ahí creo que es el Hechos 10, y sin hacer nada, Pedro nada más está predicándoles el Evangelio, ¡boom!, desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos. Entonces, todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través de nosotros, pero no solo lo va a hacer a través de nosotros, sino eh, nos ha dado su palabra para poder hacer las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Dice, creo que es en Jeremías 1, dice, creo que del 9 en adelante, no me acuerdo exactamente el versículo, dice, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, las palabras de Dios están en nuestras bocas, la palabra de Dios tiene poder. Y no nos vamos a ir, pero no sé si recuerdan el pasaje, creo que está en el capítulo
no me acuerdo si es el capítulo 12 también de Josué, cuando Josué le habla al sol y a la tierra, le dice, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. O sea, Josué le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran y dice la Biblia que se detuvo. O sea, no oró, no pidió, no rogó, o sea, simplemente soltó la palabra y la palabra se cumplió, dice, porque Dios peleaba por ellos. O sea, tenían el respaldo de Dios. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, yo me acuerdo que una vez dijo alguien que nos está viendo ahorita, dijo, yo soy muy bocón, pero Dios me respalda. Y así es, o sea, cuando vas de parte de Dios, y yo también a veces de repente digo, ¿cómo dije esto? Me pasó una vez estábamos en una reunión y estaba invitando a una persona para que llegara a la célula y me dice, no, pues es que mi esposa está enferma, dijo. Y yo le dije, tráele y Dios la va a sanar. Sí, le digo, sí, y va por la esposa. Y en cuanto va por la esposa, regresa, yo dije, Dios mío, ¿por qué le dije eso? No sé ni qué tiene la señora. Pero llegó con la señora, oramos por la señora y la señora se sanó, ¿sí? Porque es Dios. No es que nosotros tengamos algún poder por nosotros mismos, es Dios. Dios nos ha delegado ese poder a través de su palabra, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Seguimos. Voy a volver a leer el versículo de Génesis, pero ahora voy a leer otra versión Dios habla hoy, dice, y les dio su bendición, les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernen, dominen los peces, las aves y todos los animales que se arrastran. Entonces, cuando habla, creo que ya lo comentamos aquí alguna vez, cuando la Biblia dice, y habla de una imagen es una representación de. ¿Sí? Si somos imagen de Dios, somos representación de Dios aquí en la tienda. Somos los que representamos a Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Semejanza es parecido. ¿Sí? Como Él es, ahorita lo leímos, así somos nosotros en esta tierra. Somos parecidos a Él. ¿Sí? Entonces, ahorita hace rato comentábamos, después de la caída se pierde la imagen, se pierde la representación de Dios en la tierra y se pierde la semejanza, ¿sí? Que es la obra de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Convirtiendo al enemigo en Dios con D chiquita de este mundo. De hecho, dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo. Y dice que Jesús vino y venció a Satanás. Dice, por cuanto el Dios de este mundo ha sido ya vencido. ¿Sí? Ok, la encarnación de Dios, o sea, Jesús, Dios se hizo carne. ¿Sí? Lo vemos en Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y en el verso, creo que es en el verso 14, dice, y aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces Dios se hizo carne, ¿sí? Entonces, en ese momento se retoma la imagen y la semejanza de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Jesús vino para restaurar la autoridad que se había perdido, que el hombre había perdido, para otra vez entregárnosla a nosotros. ¿Sí? Juan 14:12 dice, las mismas obras que yo hice, las harán ustedes y aún mayores, porque yo voy al Padre. Fíjense cómo dice en Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso, eh, perdón, Juan 3:35. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 35. Luego la Biblia de las Américas dice, el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Hay otro versículo que dice por ahí, todo lo que tiene mi Padre es mío. ¿Sí? Dice, ahorita, yo creo que lo vamos a leer ahorita más adelante, dice que somos coherederos juntamente con Jesús de todas las promesas y todas las cosas que Dios tiene. Coherederos significa herederos de las mismas cosas, ¿sí? Entonces dice ahí que somos entonces herederos de las mismas cosas que tiene Jesús, ¿sí? El Padre nos ama, somos hijos de Dios, ¿sí? Está ahí en Juan 1:12, dice que los que le recibimos, los que creemos en Él, nos ha dado el derecho de convertirnos en hijos de Dios,
¿sí? Entonces, somos hijos de Dios y dice, el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Aunque se refiere a Jesús, pero también ahí vamos incluidos. Sí, fíjense, vamos a leer Romanos 8:17. En Romanos 8:17 habla de eso, de la herencia que ahora nosotros tenemos de Dios en Cristo Jesús. Tenemos una herencia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:17 dice, y si hijos, o sea, está hablando de nosotros, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De hecho, dice la Biblia que Cristo es nuestro hermano mayor, no sé si lo han visto. Y aparte de que hay muchos símbolos de Jesús, que es la cabeza de la iglesia, también dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, Jesús es el heredero, también dice la Biblia, pero dice aquí, lo que estamos leyendo, que también nosotros heredamos juntamente con Cristo todas las cosas, ¿sí? De hecho, dice la Biblia, ahí mismo en el verso, creo que es como del 29 en adelante, dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Jesús todas las demás cosas? Y yo les decía, lo más valioso lo que tiene el Padre es al Hijo, es a Jesús. Y entonces, dinero, casas, lo que puedas, de lo que me puedes hablar, no vale nada en comparación a Jesús. O sea, si nos dio a Jesús, que es lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas que no son tan valiosas delante de Dios para Jesús? Para Él, perdón, como Jesús, ¿sí? Entonces nos va a dar con Él todas las demás cosas, ¿sí? Lo voy a leer. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados juntamente con Él. Ok, ¿qué es un coheredero? La palabra coheredero es una persona que es heredera junta con otra u otras de la misma herencia. Haz de cuenta, tú tienes un terreno y tienes dos hijos, y entonces tú les heredas el hijo a tus dos hijos un terreno, el mismo terreno. Entonces los dos son dueños del mismo terreno. Eso se llama coheredero. Son dueños de las mismas cosas, ¿sí? Si tú partieras el terreno en dos y le dices, a ti te toca esta parte y a ti te toca esta otra parte, entonces cada uno sería heredero de un pedazo de tierra. Pero si tú no la partes y se las das a las dos, entonces en ese momento se convierten en coherederos, ¿sí? Herederos juntamente los dos de una misma cosa, de un mismo terreno. Ok, Oseas capítulo 6, verso 6. Esto es bien interesante, ¿eh? Dice, porque misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que le conozcamos. Eh, ¿Cómo vas a poder reclamar una herencia si no conoces el testamento? La Biblia se separa en dos, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Entonces, hemos recibido una herencia y hay un testamento para nosotros. Entonces, necesitas conocer esa herencia, necesitas conocer ese testamento para poder reclamar la herencia. Porque si no reclamas la herencia, pues otro va a disfrutar de ella. En este caso, mucha gente no disfruta de las bendiciones que Dios tiene por no conocer la herencia que Dios le ha dado, que Dios le ha dado a él, ¿sí? Y muchas veces nuestras bendiciones están, eh, pues no a la vista de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en el conocimiento. En el momento que te metes a leer el testamento, entonces dices, eso es mío, eso es mío. Entonces ya se pone a la vista lo que es tuyo. Vamos a Mateo 7:11. Mateo capítulo 7, verso 11. Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más
su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto es bien interesante, ¿eh? Eh, yo siempre pongo el ejemplo este de un perro bravo. ¿Tú qué esperas de un perro bravo? Pues que muerda. Si sabes que el perro es bravo, no te le acercas, o si te le acercas con mucho cuidado, ¿sí? No esperas algo bueno de una persona mala. Es ilógico esperar algo bueno de una persona mala. Y aquí Dios nos está diciendo, ustedes son malos. Pero lo que está diciendo adelante, a pesar de que son malos, si ustedes me piden, yo les daré. ¿Sí? Lo voy a leer. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas o buenos regalos a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Y me llama la atención que en este versículo que está hablando de pedirle a Dios, empiece diciendo que somos malos. ¿Sí? Entonces, como diciendo Dios que esto no es impedimento para que Dios nos pueda dar. ¿Sí? Dios tiene un montón de cosas, pero hay dos características súper importantísimas que reflejan el amor de Dios en nuestras vidas. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. Esas dos cosas son reflejos del amor de Dios. No puede haber misericordia si no hay amor, y no puede haber gracia si no hay amor. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es no recibir el castigo debido a tu extravío, a tus faltas, a tus fallas, ¿sí? Eh, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí entra la misericordia de Dios. La misericordia, dice, ahorita en la oración mencionábamos, la misericordia va sobre el juicio. Dios nos ama tanto, ¿sí? Que nos extiende su misericordia. Misericordia es compasiones para que no recibamos lo que merezcamos. Ahora, como Dios es un Dios justo, alguien tiene que pagar el precio. Y Jesús paga el precio por nosotros. Jesús muere en la cruz pagando el precio por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. ¿Sí? Un solo sacrificio, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. ¿Sí? Y nos hace libres. Y la otra cosa es la gracia. La palabra gracia se traduce literalmente como gratis. Es algo que Dios te da nada más porque sí, de gratis. Mi pastor, me acuerdo que ponía un ejemplo muy interesante. Tú vas en tu carro y te pasas un alto, te ve el de tránsito y te para. A ver, párese. Se pasó el alto. Misericordia es que no te levante la infracción. Gracia es que todavía saque un billete y te le dé, ahí le va, un billete de 500 de 1000 y puede irse, ¿sí? Así es con Dios. No nos da lo que merecemos, ¿sí? Pero también nos da las bendiciones que no merecemos, ¿sí? Eso es gracia y es misericordia. Ese es el regalo de Dios. Y no solo eso, nos hace hijos y nos hace participantes de su propia naturaleza para que podamos trabajar en las obras que Él pone. Dice creo que es sí, Efesios en el Efesios capítulo 2 en el verso 10 precisamente, fíjense cómo dice, está hablando de las buenas obras que Él mismo pone. ¿Sí? Esas obras nos las pone a nosotros, para que nosotros caminemos en esas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
caminemos en ellas. O sea, no hacemos las obras porque somos buenos, el bueno es Dios, dice que toda buena obra y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo viene de Dios, aún las buenas obras. De repente Dios te pone a ir a algún lugar y te pone a hacer alguna cosa, ¿sí? Para que bendigas a alguien, para que la gloria y la honra se la lleven a Él, es para que las gracias se las den a Dios, ¿sí? No para que te las den a ti, es para que se las den a Dios, ¿sí? Haces algo para que la gente diga, ay, Dios mío, gracias por haber mandado a este, ¿sí? Porque nosotros no somos buenos. La Biblia dice que bueno no hay ninguno. Solo Dios es bueno. Pero podemos hacer esas buenas obras a través de Él, o Él las hace a través de nosotros, ¿sí? La palabra gracia es préstamo de latín gratia, reconocimiento, favor, y en latín eh, cristiano dice favor divino, derivado de gratus o agradable, de la familia etimológica del grado voluntad o gusto, o sea, por gusto, por voluntad, ¿sí? Por, por gracia, por favor, el favor inmerecido, por eso te lo da, te lo da Dios todo, ¿sí? Nada más dice, por el puro afecto de su voluntad, dice por ahí en un verso bíblico, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad. Nada más le gana, nada más porque le da la gana, nada más porque nos ama. Nos ama tanto que nos da, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo hemos sido y a pesar de lo que hacemos. Porque al final lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. Cuanto más ves de Dios, más cerca vas a estar de Dios, más le vas a buscar. Yo les he dicho, no puedes amar a una persona que no conoces. Por eso leíamos el verso de Oseas 6:6, que dice, misericordia quiere y conocimiento de Dios. Dios quiere que le conozcamos, porque cuando tú le conoces, le vas a amar. Y cuando tú amas a algo o a alguien, lo procuras. Si tú amas a una persona, la procuras, la buscas. Entonces, dice Dios, conóceme para que me puedas amar. Cuando tú conoces a Dios, es imposible no amarlo, ¿sí? Y cuando tú amas algo, lo procuras. Y cuando tú procuras a Dios, entre más te juntes con una persona, más cosas de esa persona tomas. Y por eso a veces les decimos a los hijos, no te juntes con fulanito porque se te van a pegar los modos, te van a pegar las maneras, ¿sí? Bueno, júntate con Dios para que se te peguen sus modos y para que se te peguen sus maneras, sus modos y sus maneras, ¿sí? Para que veas lo que Él hace y para que tú hagas lo que Él hace, ¿sí? No puede hacer el hijo nada si no ve al padre hacerlo, lo leímos al principio, ¿sí? Bueno, se me está acabando ya el tiempo. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Sigues por ahí, Pepe? Sí, te damos gracias, Padre Celestial, por tu Amén. presencia, todo lo que has hecho, lo que Gracias, estás Dios. haciendo y lo que va a hacer en cada uno de nosotros, familiar, lo que nos damos cuenta y lo que no nos das, también te agradecemos. Te damos gracias porque todos nuestros enemigos, sin excepción, juntamente con Amén. los que han intervenido, están Amén. interviniendo o siquiera pensaron en intervenir y han sido vencidos para siempre por el poder de tu palabra. Te doy muchas gracias porque sigues educando a Amén. nuestros hijos, a Amén. nuestros nietos, los enamoras, los Amén. constituyes grandes adoradores en espíritu y en verdad, y también grandes Amén. empresarios, grandes profesionistas. Les das su pareja idónea en tu tiempo. Amén. Te damos muchas gracias porque mandas sanidad en el alma y sanidad física a todos nosotros, a todos nuestros Amén. familiares, todos los enfermos del mundo. Te pedimos por todos nuestros negocios, las empresas, Señor, que envíes gente del norte, del sur, del oriente y del poniente que te ame, que te Amén. adore, para que Amén. Padre, gracias, Dios, para que podamos Amén. seguir trabajando en él. Bueno, para que se desconectó Pepe por ahí. Vamos a despedirnos. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, aquí a la aquí misma estoy. hora. Ah, es que te Me dejaste de oír. cortó nomás. Ey, me cortó. Se Bueno, cortó. sí, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos encarecidamente que levantes líderes que te amen, que te adoren en Amén. espíritu y en verdad.
tipo el presidente de El Salvador, o mejor, ya no queremos ningún gobernante mentiroso, ratero, corrupto e irreverente, Amén. Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque nos llenas, nos inundas de dinero, de salud, de protección, pero sobre todo de sabiduría de lo alto, de fe, de paz, de amor a ti, de humildad, gratitud, obediencia, disposición y disponibilidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, otra vez les damos las gracias por haberse conectado. Sabemos que la palabra no regresa vacía, la palabra hace la obra en cada uno de nosotros. Y esperamos vernos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche, la próxima semana. Dios les siga bendiciendo abundantemente a cada uno de ustedes. Gracias por haberse Gracias. conectado. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Ahora sí, Gracias. Gracias. Igualmente. iba a decir que sueñen con los angelitos, pero mejor que Dios les hable en sueños, ¿verdad? Que Dios Sí. cosas grandes y maravillosas que tiene para sus vidas. Que estén bien. Sí, gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias por haberse conectado. Sigan bien. Bueno, vamos a desconectar aquí ya. El tiempo se acabó.